¿Qué tal, amigos de Estado de Alarma? Bienvenidos a un episodio más, el último de la temporada de El Veredicto, esa sección que tenemos en Estado de Alarma en la cual analizamos los temas, nos ponemos las togas y analizamos los temas con expertos, con juristas, con abogados, con periodistas que siguen los temas en tribunales. Y el menú de hoy, ya les digo, ya les adelanto que es muy, muy interesante y tienen que acompañarnos durante todo el programa porque vamos a hablar primero de los delitos de odio. Vamos a hablar de que la Fiscalía General del Estado ha visto indicio de delito de odio por parte de Ortega Smith, que acusa a las Teresa Rosas de asesinar, torturar y violar. Pero vamos a hablar también de qué es el delito de odio y si tiene algún sentido, y contamos con Polonia Castellanos, que es de Abogados Cristianos, que sabe muy bien lo que es, porque ha seguido muchísimos casos de cerca sobre este delito, y vamos a hablar con ella también sobre el tema de Willy Toledo, que ha sido demandado por atentar contra el honor precisamente de su asociación de Abogados Cristianos. Y por supuesto tenemos que hablar de las corruptelas de Podemos. B de Podemos, la caja B de Podemos. Y tenemos la suerte de tener a María Montero, que es periodista de Confi Legal y que ha seguido este tema muy de cerca, como ha seguido también el tema de la acusación contra la Fiscalía Anticorrupción para exigir investigar si ha habido ahí más de una amistad entre Marta Flor, la abogada de Podemos, y Ignacio Estampa. Se lo vamos a preguntar porque ha seguido en primera línea ese caso. Y por último, bueno, los golpistas catalanes vuelven a la cárcel, como decíamos en la semana pasada. La justicia suspende el tercer grado de los presos del Procés y la juez de Lledoners acepta la petición de la Fiscalía e impide que los presos salgan de la cárcel, algo que era previsible, pero que también lo vamos a hablar con nuestros invitados, Polonia Castellanos, María Montero y Agustín Martínez. Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Encantada de poder participar otra vez, encantadísima, muchísimas gracias. Bueno, bienvenidos. Entonces, les quiero empezar por el tema del delito de odio. Yo lo que les pregunto es, más allá del tema de Ortega Smith, que yo creo que lo tiene complicado porque se ha metido en un buen jardín acusando a las Teresa Rosas de asesinar, torturar y violar, sobre todo porque históricamente es muy difícil eso de probar, pero también porque hay que ver qué es el delito de odio. Y voy a empezar por Polonia porque yo tengo la impresión, Polonia, que el delito de odio que se pensó para proteger a grupos discriminados, ahora se está usando para cualquier cosa. Se está usando sobre todo para, si te molestan, para cualquier crítica que hagas contra un grupo, ya no es agresión, sino ya con darse como ofendido, ya parece que es un delito de odio y parece que Ortega Smith podrá haberse equivocado o no, pero Ortega Smith no puede ir al banquillo por hacer una acusación que no se ajusta a la realidad o por dar una opinión que no se ajusta históricamente a la verdad. Por eso, una persona no puede ir al banquillo, ¿o sí? ¿Tu opinión en Polonia? Mi opinión es que depende de quién diga la opinión. Es decir, si lo hace Ortega Smith en este sentido, que la verdad es que hay que tener en cuenta que las 13 Rosas tampoco eran unas hermanitas de la caridad, pero bueno, al margen de sus declaraciones y de todo esto, depende de quién lo haga. Porque es que nos encontramos que si lo hace la señora Rita Maestre y además se arremete en una capilla y dice arderéis como en el 36, eso no es delito de odio. Cuando el delito de odio, contemplado en el 510 del Código Penal, dice aquellos que generen o que promuevan la hostilidad, efectivamente el odio, la discriminación, pues hombre, arderéis como en el 36, a mí sí que me parece un delito de odio. ¿Pero no fue condenada por eso? No fue condenada finalmente. Entonces, a mí me parece que es muy preocupante el doble rasero que hay. Hace poco un sacerdote, por hablar en una homilía, pues en principio de algo que compartimos prácticamente todos los cristianos, bueno, no solo un sacerdote, varios sacerdotes han sido imputados por delitos de odio. Además, pues muchas veces por decir lo que es la familia cristiana y por decir lo que dice el catecismo y la doctrina católica. Entonces, me parece que es preocupante el doble rasero, que depende de quién lo diga. Puede decir absolutas burradas contra cristianos, contra católicos, contra personas que son conservadoras, y entonces no pasa nada. Y cuando dices una mera crítica contra personas de izquierdas o contra mujeres, pues entonces arde Troya.
que yo no estoy de acuerdo, por ejemplo. También recuerdo un caso de delito de odio que fue condenado un tuitero por decir no sé cuántas mujeres maltratadas, pocas me parecen. Me parece una barbaridad. Y me parece que se tiene que castigar cuando se promueve pues esta incitación a la hostilidad, a la discriminación, etcétera. Pero cuando se promueve a todos. Igual de mal me sienta cuando me incitan al odio contra las mujeres porque soy mujer, que cuando incitan contra los católicos porque soy católica. Entonces yo creo que es un delito que está dejando de ser un delito objetivo y que está sirviendo para sobreproteger a determinados colectivos y a los otros permitir que se les haga absolutamente de todo. María Montero, de Confilegal, ¿cómo veis el tema del delito de odio? Yo tengo la impresión de que va a llegar un momento de que ya no vamos a poder opinar sobre nada, porque al final vamos a estar ofendiendo a alguien y entonces vamos a tener que ir al banquillo. A mí, sea de izquierda, y lo digo, sea de izquierdas, sea de derechas o sea medio pensionistas, me da igual quien lo diga. Sí, en ese sentido, como estaba diciendo Polonia, es cierto que como es algo más intangible, el odio, el acoso, hay ciertos delitos más intangibles que cuesta más demostrar. Es cierto que la Unión Europea trata de que no se hable de temas pasados que puedan llevar nuevamente a abrir heridas, a incitar a la gente a, bueno, pues a protestar, a volver a reabrir heridas, por decirlo de alguna manera. Es cierto que no son declaraciones muy afortunadas, es verdad que está jurado y que lo ha dicho en un contexto político, también hay que decir las cosas como son y de todas formas la familia de afectadas o que se consideran afectadas han puesto una demanda en ese sentido, pero es cierto, como dice la abogada, que en algunos casos se mira para otro lado, se pasa de puntillas, en otros casos parece que políticamente interesa llevar a alguien al banquillo y bueno, entiendo que deberíamos a lo mejor poder cerrar heridas en España, que parece que nunca pasamos página del todo. Es cierto que está levantando una polémica muy fuerte nuevamente y también en las redes sociales, pero creo que también estamos en un momento de mirar los problemas realmente importantes que son el COVID, que es el tema económico, que hay otras cosas más importantes. Entiendo que esas personas afectadas demanden, pero bueno, que como dice ella, según quien diga el qué y dónde y cómo, parece que ha roto, vamos, o ha dicho algo gravísimo y en cambio otras personas, como es el caso de Maestre, estoy de acuerdo con ella, pues no pasó nada, ¿no? Agustín, yo lo que veo es que el Código Penal es muy ambiguo en estas cuestiones sobre el tema del delito, el delito de odio. El delito de odio ya de por sí me parece un problema desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista de la igualdad ante la ley. Porque aunque seas un grupo supuestamente vulnerable, ahora tenemos que empezar a decir a ver qué es un grupo vulnerable. Voy a poner un ejemplo. Si alguien insulta a los argentinos, o se burla de los argentinos no son un grupo vulnerable. Lo son los homosexuales, lo son los judíos, no lo sé. Pero ya hay unos colectivos que parece que tienen que tener otro tratamiento legal al lado de otros, que pueden ser, digo, el colectivo de argentinos, como puede ser el colectivo de uruguayos o cualquiera, que parece que esos ya no son tan vulnerables, con lo cual eso ya no sería delito de odio. Ahí es donde yo veo el problema. A ver si tú me puedes sacar del tema. Vamos a ver. Una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos venía a decir allá por el 2006 que de lo que se trata es de no fomentar la intolerancia. La intolerancia va más allá de todo, va más allá del sentimiento religioso que pueda representar Polonia con el catolicismo o pueda representar cualquier persona por el hecho de ser argentino, uruguayo o chileno, o por el ser negro o por ser homosexual. Se trata de no fomentar la intolerancia. Yo creo que en este país ahora mismo estamos viviendo en un momento de revisionismo histórico, en el que todo el mundo quiere escribir una página de la historia y todo el mundo quiere escribir la página de la historia en función de sus intereses coyunturales. Y eso es un disparate. Ortega Smith se equivocó de manera grave, porque independientemente, como decía Polonia, las 13 rosas fueran partícipes o no partícipes o revolucionarias militantes del PCE o de las juventudes socialistas o comunistas en el 36, lo que no podemos hacer es hacer ahora un análisis, un juicio paralelo. Pero tan es como dice Polonia, como que cuando Vox, que es un partido legítimamente constituido y cuyos estatutos son perfectamente legales, cuando obtiene una representación en el Parlamento de Andalucía, el que ahora es vicepresidente del gobierno español salga diciendo alerta antifascista. Oiga, no. ¿Cómo que alerta antifascista? Fascista es un insulto y es un delito de odio.
Y yo lo que no acabo de comprender es cómo se puede admitir que a día de hoy te tilden de fascista y no lo consideres un delito de odio, porque estamos hablando de odio. Estamos hablando de crear otra vez dos Españas. Estamos hablando no de crear izquierda-derecha, no de crear conservador. Yo te puedo asegurar que es muy difícil, comparto muchos, pocos, no lo sé, de los conceptos ideológicos que pueda tener a lo mejor Polonia, pero lo puedo respetar absolutamente y podemos vivir en una sociedad sin ningún tipo de problemas. Es verdad que llevar a judicializar todo nos va a llevar a una sociedad tremendamente enfrentada, porque tampoco se trata de eso. En los 80 podíamos vivir con, a lo mejor cuando Polonia y la Asociación de Abogados Cristianos llevó a Willy Toledo por hacer una expresión absolutamente obscena y absolutamente fuera de lugar, pero que no va, para mí, no va más allá de la falta de educación y la falta de respeto, sabiendo perfectamente lo que dice, con una intención de herir, pero no hiere quien puede, sino quien quiere. Es tanto como cuando en los años 80, vosotras es que sois demasiado jóvenes y yo ya estoy muy mayor, cuando en la bola de cristal apareció un grupo como las Vulpes y empezó a cantar Me gusta ser una zorra, y eso escandalizó a la sociedad. Pues no, yo creo que la sociedad tiene que dar un salto cualitativo en relación con todo ese tipo de ofensas. E insisto, no ofende quien puede, sino quien quiere. Y se está generando una sociedad de intolerancia, se está generando una sociedad de división radical, se está generando una sociedad en que los scratches son un arma de ataque frente a los que piensan diferente a los otros, y no tiene ningún sentido. Tan mal están los scratches que le hacían a Cifuentes como el que el otro día le hicieron a Monedero. Por más que Monedero haya dicho que eso era jarabe democrático, la sociedad tiene que estar por encima de todo eso. Polonia, quiero preguntarte sobre el tema de Willy Toledo, porque el juez ha citado a declarar al actor demandado por atentar contra el honor de abogados cristianos. Vosotros, esto ya viene de lejos, entonces, ¿esto qué es? ¿Un nuevo episodio sobre la misma historia o es algo diferente? Cuéntanos, explícalo rápidamente. Pues es un nuevo episodio, claro. Yo entiendo lo que dice el compañero, pero el problema es que hay algunos sectores, algunos colectivos que nos sentimos totalmente desprotegidos, a los que se nos puede insultar, se puede vejar y nunca pasa nada. Y yo creo que hay un hartazgo ya generalizado por parte de los católicos que dice, pues bueno, hasta aquí. Y precisamente puede ser porque siempre se ha dejado impune cualquier insulto, cualquier vejación, cualquier ataque contra los católicos. Entonces, por eso nosotros, cada vez que hay una vejación, que hay un insulto contra la vida, contra los católicos, contra la familia, actuamos. Porque esto es como una bola de nieve. Cuando no haces nada, esto va más y esto va más y nos hemos encontrado aquí y no queremos que vaya más allá. Por eso, efectivamente, esto es un nuevo episodio a raíz de la querella que interpusimos, porque pensamos que todas las acciones tienen consecuencias y que los católicos merecemos la misma tutela judicial y la misma tutela penal que el resto. Es como se decía, yo también soy ciudadano romano, yo también pago mis impuestos y tengo los mismos derechos que todos. A raíz de la querella que interpusimos contra el señor Toledo, que estoy segura de que si hubiese arremetido contra otro colectivo, hubiese habido una condena y hubiese actuado la Fiscalía de oficio, a raíz de todo esto, pues el señor Toledo, que yo creo que tiene un problema de incontinencia verbal, pues empezó a arremeter contra la asociación. Y yo no tengo por qué aguantar eso. Quiero decir, igual que a la señora Montero se la dijeron a la mujer, bueno, mujer no es mujer, será pareja, como lo queramos llamar, del señor Iglesias, se la dijeron unas cosas en un artículo de opinión y rectificaron, y aún así ella dijo que quería una condena penal. A nosotros se nos dicen ciertas cosas, no solo no rectifican, sino que van a más. Pues nosotros también queremos que haya una consecuencia por todos estos actos. En este caso, a raíz de la querella, este señor empieza a decir cosas de nosotros, que somos trogloditas, que somos fascistas, bueno, de todo, de todo. Insisto, yo no tengo por qué aguantarlo. Entonces nosotros interponemos una demanda por vulnerar nuestro honor. Y es curioso porque yo recuerdo que cuando nosotros interpusimos la querella contra el señor Toledo por lo que dijo, que todos ya sabemos, él decía que no iba a ir a declarar porque esto era un Estado borbónico liberal. Por cierto, un Estado que le estuvo subvencionando y que le dio bastante dinero en subvenciones. Pero bueno, que él no iba a ir a declarar, que él tenía su derecho a no declarar. Entonces, claro, por eso le tuvieron que llevar.
Es decir, tuvo que dormir una noche en el calabozo, si no Polonia, recuerdo mal. Toledo fue absuelto, ¿no? En esa querella. Lo hemos recurrido. Sí, sí, ha sido absuelto de momento. Pero insisto, el problema es que esto va más. Y me parecía curioso cómo por lo penal decía que no iba a acudir, porque no tenía por qué acudir ante lo penal. Claro, cuando alguien no va a declarar, se le tiene que llevar. En lo civil, podía haberse acogido a su mismo derecho a no declarar y haberse declarado en rebeldía. Lo que pasa que, claro, en lo civil, si te declaras en rebeldía, por supuesto que no es el mismo show y por supuesto que es muy posible que haya una condena con costas. Agustín, te doy el turno de palabra, remátame el tema del delito de odio, que tengo que ir a las corruptelas de Podemos. Yo admiro mucho la gente que cree en sus ideas y las lleva hasta sus últimos extremos. Y eso está muy bien, pero hay veces que, digamos que bajo mi concepto, algunas rebasan los conceptos, el mínimo común denominador. Por ejemplo, Polonia, acabas de hacer una afirmación que, sinceramente, no puedo estar de acuerdo. ¿A ti qué más te da? ¿O cuál es la diferencia y el sentido en que Pablo Iglesias esté casado o no esté casado con su mujer? Es su mujer, es su pareja. Has hecho una acotación, permíteme, un poco, si me lo permites, impropia. Porque las parejas no son las que deciden en un momento dado la religión católica como tal. Está muy bien, pero eso no significa que no sea su mujer o su pareja. Eso no significa que tenga que hacerse ninguna, ni tan siquiera mínima acotación. A ver, yo creo que evidentemente hay que respetar todos los sentimientos religiosos. Todos. Todos. Y como decía el otro día, la religión católica en este país es históricamente consustancial con la propia esencia del país y ha de respetarse y ha de tenerse un tratamiento especial, no privilegiado, sino un tratamiento de una consideración especial, seas católico o no lo seas. Faltar a la ideología, al sentimiento religioso va más allá de utilizar una expresión que en un momento determinado pueda molestar. Y lo que me da la razón en todo esto son los resultados de los tribunales. Porque estarás de acuerdo conmigo que los tribunales, en este caso, la Audiencia Provincial de Madrid, te preguntaba antes, Luis, si efectivamente Rita había sido condenada. Rita Maestre fue condenada en primera instancia y absuelta por la audiencia. Willy Toledo fue absuelto. Que Willy Toledo, en un momento determinado, que Willy Toledo simplemente ya está haciendo el papel de su vida. Es decir, Willy Toledo ha comprado un papel de revolucionario de 3 al cuarto, de personaje singular y extraño en una sociedad capitalista de la que vive, de la que disfruta, y va por ahí cual revolucionario, cual Che Guevara de eso, de mercadillo. Vale, te lo compro. Pero, hombre, pretender hacer una guerra con Willy Toledo es darle Agustín, más categoría de la Agustín, Internet. perdona. Entonces, ¿para qué existe el delito de ofensa del sentimiento religioso? ¿Para qué existe el delito de odio? ¿Por qué no los quitan? Es decir, directamente, si al final la justicia entiende que es libertad de expresión, siempre, bueno, es libertad de expresión si Echenique, como entendió la fiscalía recientemente, si Echenique llama violador a una persona que fue asesinada y que no lo era. Ahora, si Germán Terch se mete con el abuelo de Pablo Iglesias, ahí te cascan 12.000 euros. Pero que lo quiten. Es decir, yo lo que veo es que hay un montón de morralla judicial que después los jueces se pasan por el forro y al final cada uno puede decir lo que le dé la gana. Pues esos delitos, si la justicia no los va a hacer cumplir, que los quiten. Pero vamos a ver, claro, es que el problema de todo esto es verdad que hay determinados delitos, insisto, por ejemplo, el delito contra el sentimiento religioso, yo creo que debería eliminarse. Y no lo creo yo, lo cree Naciones Unidas y lo cree. Es un delito que está en franca desaparición, porque la protección de la libertad de expresión tiene también sus límites y evidentemente va más allá de considerar un ente superior como puede ser Dios, considerar una ofensa a Dios. Agustín, una pregunta. ¿Sabes cuántos países forman la Unión Europea? Pues si no me equivoco, 25 o 27. ¿Sabes cuántos países de la Unión Europea contemplan el delito de odio? 22. Es decir, el delito contra los sentimientos religiosos, 22. No es un delito que esté desapareciendo. El delito contra los sentimientos religiosos está contemplado prácticamente en toda la Unión Europea y en todos los países democráticos.
Al fin y al cabo, de lo que se trata es de la traslación de ese delito religioso. ¿Qué se considera delito religioso? ¿Insultar a Mahoma en Francia? Por supuesto que ¿Lo sí. que hizo Charlie, la revista famosa? Hombre, yo por supuesto que no estoy de acuerdo con ninguna forma de violencia, pero yo creo que el sentimiento religioso debe ser respetado y creo que todos merecemos el mismo respeto, porque es que si me dices quitamos el delito de odio y entonces que todo el mundo pueda decir lo que quiera de quien quiera, pero no, es que hay colectivos que están súper protegidos y hay otros que estamos totalmente abandonados, porque yo te digo, lo mismo que dijo el señor Toledo de me cago en el dogma de tal, cámbialo y cambia la frase simplemente y en vez de poner los católicos, busca otro colectivo, el de las personas de color, el de los homosexuales y seguro que el resultado... El de los musulmanes. Exacto, el resultado hubiese sido diferente. Cuidado, que yo no digo que haya que arremeter contra nadie, que yo creo que el respeto lo merecemos todos por el hecho de ser personas. Y lo de la señora pareja del señor Iglesias me refería a que no están casados. Simplemente me refería a eso, que nada más, pero vamos, que me da igual lo que haga con su vida. Polonia, Agustín, yo creo que es un debate que nos podría dar todo el programa. Para mí me parece interesantísimo y les agradezco también el respeto y la altura con que lo están haciendo. Pero tengo que hablar, tengo a María Montero, está como loca de contarnos las corruptelas de Podemos porque las conoce al detalle. Eso es, bueno, eso no es que sea un estercolero, eso es una escombrera y más allá. A ver, María Montero, tienes una exclusiva para darnos en este momento. Sí, una exclusiva que además nos acaba de llegar, que la contábamos en tu programa y la puede leer en Confilegal. Pues ahora mismo el juzgado número 42, que es donde se sustancia esa denuncia del jefe jurídico de Podemos, José Manuel Calvente, que declaró ayer 3 horas ante el juez por presunto delito de administración desleal, caja B del partido, como no había las cuentas claras, no se publicaban ya los datos, en fin, un montón de cosas que vamos a contar con más detalle. Bueno, pues el juzgado número 42 acaba de admitir la personación también de Vox como acusación popular en esta causa, con lo cual tenemos como acusación, en este caso, José Manuel Calvente, denunciante, que puso una denuncia en diciembre del año 2013 ante la Guardia Civil, que cayó en el juzgado número 42 de Madrid. Ahora tenemos a Vox ya como acusación popular y además no va a tener que pagar fianzas, es lo que dice el auto de resolución del juzgado, con lo cual Vox va a estar presente también como acusación en esta causa y tenemos como demandado a Podemos en este caso. Calvente los acusó de presunto blanqueo de capitales, de presunta organización criminal para saquear a Podemos de los fondos. En fin, hay una serie de listados de delitos, allanamiento informático. Bueno, es un auténtico despropósito y ahora mismo pues yo creo que uno de los pocos importantes políticos del país están puestos no solamente ya en si Iglesias va a ser imputado o no por el famoso caso Dina, que también estamos pendientes de lo que haga el juez García Castellón en la Audiencia Nacional a la vista del resultado del examen de la tarjeta de Dina Wilson, que además ahora se le abre otro frente muy importante al partido y que ya habla de cosas muy fuertes como esa financiación irregular durante las elecciones del año 2019, que a través de un entramado empresarial es lo que está investigando en este momento el juzgado número 42 sobre también las elecciones tanto generales como autonómicas del año 2019, donde no había ningún tipo de transparencia, las cuentas eran totalmente opacas. María, la Fiscalía confirma el archivo de una denuncia contra el fiscal Estampa, también conocido como Iron Man en los chats de Podemos, cariñosamente, claro, por su relación con una abogada de Podemos. Hablamos de Marta Flor. Tú sabes muy bien eso porque siempre que se hablaba en las notas y en las informaciones de una periodista canaria, tal, pues esa periodista era María Montero la que estaba ahí en ese caso. Tú conoces muy de cerca eso. ¿Nos podrías hacer un resumen en un minuto, minuto y medio? Sí, a titulares, vamos a ello. Bueno, desde La Ventana Indiscreta, que es un programa de Radio Las Palmas, en febrero de este año pedimos una investigación al Consejo General del Poder Judicial y a la Fiscalía General del Estado sobre esa presunta relación íntima que Calvente denunciaba en su profax. Alberto Rodríguez, diputado de Podemos, cómo había podido afectar si había habido presunta revelación de secretos. Entonces, bueno, viene el COVID, eso se queda ahí suspendido hasta que nos notifican que se archiva provisionalmente y nosotros recurrimos en un mes que teníamos de plazo. Recurrimos y nos dice el fiscal Fausto Cartagena que no está cerrado del todo, que es otro archivo provisional porque tenemos 2 meses para acudir a un contencioso
administrativo. Pero ¿qué sucede en ese ínterin? Que nos contesta, y ahí vamos a un dato muy importante, que ha habido un debate social en este país, el Estatuto de los Fiscales es totalmente obsoleto porque nos dicen que como Marta Flor y el fiscal Estampa o Iron Man, como lo llamaban en los chats de Podemos, no están casados y no son pareja de hecho al menos un año, bueno, pues aunque tengan una relación íntima de cierto calado, que la ley no se va a meter, pues ya no contempla si ha habido presunta revelación de secretos. Pero ¿qué es lo que hace? Porque no lo puede cerrar en falso, le da traslado de todo nuestro trabajo a la Fiscalía Superior de Madrid. Nosotros incorporamos más datos y más escritos y nos admiten a trámite que se vuelva a investigar esa presunta relación íntima y cómo ha podido influir en una transferencia de información entre el fiscal y la abogada Marta Flor, que recordamos que está personada por Podemos como acusación popular en el caso Tandem, que son 25 piezas. ¿Cuál es el dato importante que a nosotros, evidentemente, hemos publicado con felicidad hace 24 horas? Bueno, pues que la denuncia ante la Guardia Civil de Calvente ya no dice relación íntima, dice relación sentimental de su puño y letra. Por lo tanto, nosotros eso vamos a ponerlo nuevamente en conocimiento de la Fiscalía Superior de Madrid, porque está hablando de una relación sentimental y la repercusión que puede tener en ese sentido en el caso Tandem. Hablamos de Tandem, la relación personal nos da igual, pero sí las repercusiones. Aclárame eso entonces, María. ¿Quién confirma la relación sentimental entre Marta Flor e Ignacio Estampa? ¿Calvente? Calvente, de su puño y letra, en su denuncia de 45 hojas ante la Guardia Civil en diciembre del año 2019, que se acaba de ratificar hace unas cuantas horas en el juzgado número 42. Por tanto, aunque la Fiscalía General del Estado haga un cierre en falso, pero sí que lo pasa a la Fiscalía Superior de Madrid, por sí las moscas, hay que decirlo, pero es que además nosotros tenemos todavía casi 2 meses de plazo para recurrir en un contencioso administrativo. Si la Fiscalía Superior de Madrid de alguna manera imputa a Estampa o se hace eco o profundiza en esta información, que es lo que estamos esperando, pues bueno, pues por lo menos un tirón de orejas la Fiscalía General del Estado se lleva, pues por haber querido mirar más allá y bueno, se ha habido revelación de secretos. Imagínate qué escándalo, ¿no? Que un fiscal de Tandem pues ha podido pasar información a una abogada de Podemos y viceversa. Hablamos en términos presuntamente porque todavía eso no está resuelto por la Fiscalía Superior de Madrid, pero esas informaciones o pseudoinformaciones que no eran correctas en algunos medios que se hicieron eco, nosotros hemos pedido rectificación a Europa Press de que eso no estaba archivado, que se había pasado a la Fiscalía Superior de Madrid y que además tenemos un plazo abierto que nos da la propia Fiscalía General del Estado para volver a interponer otro recurso. Les pregunto, ¿cómo les huele esto? Polonia, Agustín. Polonia primero, después Agustín. ¿Cómo os huele? A mí es que me parece una auténtica barbaridad, porque a nosotros nos llegaba que a una persona por estar cerca, ni siquiera en la puerta, cerca de la casa del señor Iglesias, con su móvil, le quiten el móvil, por supuesto, de forma totalmente ilegal, sin ningún tipo de orden judicial, y le imputen revelación de secretos, y en este caso pretendan que no haya revelación de secretos. Entonces volvemos otra vez al doble rasero y me parece una barbaridad. Y yo creo que el señor Iglesias está, con todos mis respetos, totalmente acabado. Es decir, ha mentido por activa y por pasiva, que yo creo que además debería haber algún tipo de garantía para que los políticos, cuando dicen ciertas cosas, los ciudadanos supiésemos que tienen que cumplirlas o que hubiese algún tipo de obligación como si fuese una especie de contrato. Ha mentido con lo del chalet, con lo de dimitir si tenía malos resultados, por activa y por pasiva. Está imputado por muchísimos delitos, además por delitos muy graves, por delito de malversación, también por el Tribunal de Cuentas le está investigando. Bueno, es que es una auténtica barbaridad. Entonces yo pienso que el señor Iglesias está acabado. Lo que yo no sé es cuál va a ser su maniobra, porque él no se va a quedar así. Es decir, él es un animal político, dicho de la mejor manera. Él está acostumbrado ahora a ciertas prebendas que de otra manera no tendría. Entonces yo lo que me pregunto es cuál va a ser su siguiente jugada. Si dejar la política como un mártir o como una víctima, en vista de que con todo lo que le viene encima no va a tener muchas más opciones, o qué va a hacer. Agustín, cuéntanos, ¿sabes? Voy a agregar un dato más. El ex abogado también, Calvente, también ha ratificado que se ha metido la mano en la caja, con lo cual ya empezamos a hablar de caja B. Es decir, esto lo pueden leer todo en el Confí legal. María Montero ha hecho todo un reportaje en el cual se cuenta perfectamente el papel de Rafa Mayoral, cómo tenían una caja solidaria, pero solidaria para ellos, no solidaria para los militantes de Podemos o para los obreros o para esa gente que ellos se llenan la boca hablando de la gente. No, era dinerito que cogían ellos, 50.000 euros, ¿no, María? 50.000 euros que cogían y decían, bueno, esto lo vamos a utilizar para la campaña, esto me lo quedo yo, esto te lo quedas tú. Rafa Mayoral tiene una red de asociaciones en las cuales iba metiendo ese dinerito, por lo tanto entendemos que
presuntamente ese dinero también iba al bolsillo de Rafa Mayoral y el papel, por supuesto, de Daniel de Frutos, que es el tesorero, es el Bárcenas de todo eso, es el que crea esta especie de caja B en la cual dice, bueno, ahora le vamos a dar un poquito, vamos a hacer un contrato con Neurona, la consultora de Monedero, esa consultora que cobraba del gobierno boliviano, esa consultora que creada por un mexicano que les abría las puertas en las diversas dictaduras populistas de América Latina. Bueno, imagínense si esto hubiese sido del PP, en este momento estaría abriendo todos los telediarios, pero a las televisiones no abren. Esto es algo de lo cual nadie quiere hablar. Agustín. A ver, esto claro que hay que hablar de esto, y claro que hay que analizarlo, y claro que hay que incluso judicializarlo y ya está judicializado. Yo lo primero que quiero decir es que ahora mismo para todos los abogados que estamos en este país, y se lo digo a María con todo el cariño del mundo, Confilegal es una página de referencia. Es decir, Confilegal hay que leerlo y hay que estar a lo que en buena parte se escribe desde una página que, insisto, ahora mismo es de referencia. Pero claro, hay que analizarlo y hay que valorarlo también con espíritu crítico. A ver, Polonia, a día de hoy, por supuesto, no está imputado ni está investigado el señor Iglesias de momento. ¿Que pueda estarlo? No me cabe la menor duda. Pero vamos a intentar, por lo menos desde mi punto de vista, desde este humilde letrado de provincias, a mí me gusta intentar siempre que las cosas que se digan sean absolutamente contrastadas para tener la mayor credibilidad posible. Iglesias no está investigado, de momento. Que lo esté, cuando lo esté, lo estará. Pero está investigado su partido, él es el responsable del partido. Investigado su partido, de momento, incluso tampoco. Pero cuando lo esté, lo estará. Es decir, aquí lo que ha habido es una denuncia instrumental que se puso contra el señor Calvente para echarlo del partido, acusándolo de un acoso sexual, delito del que ha sido absuelto, insisto, para mí, con una denuncia instrumental, que le ha permitido, como explicábamos el otro día, hacer algo que es imposible para un abogado con un cliente, que es desvelar secretos. ¿Por qué ha podido desvelar esos secretos profesionales? Porque se tiene que defender. Y la única manera de defenderse es contando ciertas cosas que den valor o desvalor a la denuncia que en su día fue interpuesta contra él. Eso hay que acreditarlo después. En este país, y estoy seguro que Polonia y María estáis totalmente de acuerdo conmigo, la presunción de inocencia tiene que ser algo que sea referente máximo, incluso para nuestros enemigos políticos e incluso para nuestros enemigos judiciales. Hay que respetar la presunción de inocencia y acreditar todas aquellas acusaciones que se vierten en contrario. Y no hay ningún problema. Es decir, que Podemos debe ser investigado, no te quepa la menor duda. Y que el señor Calvente ha dicho que hay financiación ilegal, que lo acredite. Que ponga de relieve todos aquellos elementos que en su día se pusieron en Filesa contra el PSOE, Gürtel contra el PP. Pónganse de relieve y que paguen los responsables. Porque en este país los políticos lo que no pueden tener es impunidad. Lo que no pueden tener es impunidad, sean del partido que sea. Pero lo que no se puede es dictar sentencia antes que los tribunales. Hay que denunciar. Me parece maravilloso lo que ha hecho María, me parece maravilloso que haya y por supuesto, lo que hacen medios de comunicación como OK Diario, como Periodista Digital, como El Mundo. Hay que investigar y hay que trabajar sobre ello. Pero no dictemos la sentencia antes que lo hagan los tribunales. Respetemos el trabajo de los tribunales, porque es la única manera de que esto sea un Estado de Derecho. Pero, hombre, el señor Iglesias está investigado por el caso Dina, por la destrucción de la tarjeta y demás. Pero Polonia, no. Es que no está investigado, no. Ha perdido la condición, ha perdido la condición de perjudicado y todavía no tiene la condición de investigado. No confundamos a la gente, porque así acabamos perdiendo credibilidad. Te lo digo con todo el cariño del mundo, Polonia, y que a lo mejor es verdad. Que no es lo mismo estar dormido que estar durmiendo, como decía Cela, pero vamos a ver... Porque la otra parte de la frase no es necesario que la repitamos. De a uno, Polonia, de a uno.
Sí. No está investigado, pero la Fiscalía está investigando al señor Iglesias por la destrucción de la tarjeta de Dina. Bien. Pero es que no está investigando, pero se le está investigando. Entonces, bueno. No, se están investigando unos hechos y a lo mejor dan como resultado. Pero Polonia, pero de verdad, con todo el cariño del mundo, es que resulta que la credibilidad está en función de que el mensaje que se transmite sea perfectamente cierto y real. No se pretenda confundir a la gente. Y no digo que tú lo quieras hacer con eso, sino simplemente, es verdad que hay un caso Dina, porque ya sí hay un caso Dina. Se pretendió que no hubiera un caso Dina y ahora hay un caso Dina. Se pretendió que había un robo de un móvil y una tarjeta. Bien, investíguese. Pero decir que el señor Iglesias está imputado o investigado por muchos delitos no es decir verdad. Bueno, y a lo mejor lo está. Y lo estará. Es probable. Bueno, no digamos investigado, digamos que se está investigando la colaboración de Pablo Iglesias en determinados hechos. Y la figura de la imputación ya no existe, pero hay numerosas querellas en los que él es el presunto responsable. Cuando el señor Iglesias se siente en un banquillo a declarar en calidad de investigado, lo que tú acabas de decir será cierto. De momento, con todo el cariño del mundo, no lo es. Pues digamos que es la cabeza y el objeto y el presunto responsable de muchísimas querellas. De todas formas, la opinión pública querrá saber o querrá que esto de alguna manera salga a la luz, porque lo de la presunción de inocencia es así, como creo que esto lo decía la semana pasada, la misma presunción de inocencia que tuvieron con Ignacio González, que las cámaras de televisión llegaron antes de la policía para detenerle. Pasaron 8 años. 8 años. El ático, por supuesto, el ático abría los telediarios y la carrera política de Ignacio González ha acabado, ha terminado absuelto. Entonces, claro, yo, por supuesto, la presunción de inocencia para todos, pero también es verdad que hay un ex abogado que conoce las tripas de Podemos, que lo está contando todo. Y acá tenemos un partido político que ha hecho 2 montajes. Ha hecho un montaje del caso Dina para engañar al juez, para acabar con un medio de comunicación que es OK Diario y su director, Eduardo Inda, y el juez les ha pillado. Y después ha inventado otro montaje que es una acusación sexual falsa. Agustín, tú sabes muy bien lo que es eso. Sin duda. Se han inventado, o sea, el partido adalid del feminismo y del derecho a las mujeres se ha inventado una acusación sexual falsa para acabar con este abogado que era el que estaba investigando y era el que estaba llamando la atención de las cosas que estaban pasando ahí. María Montero. Sí, de hecho, lo que estás diciendo es así porque Calvente, en el burofax que le envía Alberto Rodríguez al diputado en octubre del año 2019, le está diciendo que ni siquiera le han dado el beneficio de la duda a ver si era inocente o culpable en ese caso de acoso sexual, acusación de acoso sexual y laboral por parte de Marta Flor, que ha quedado demostrado en este judicial que efectivamente eso era totalmente falso, ¿no? Pero fíjate lo que hablas de la presunción de inocencia tan importante, que es que Iglesias dijo públicamente que él había cometido un acoso grave, o sea, que se mojó políticamente hablando y le acosó, o le acusó, más bien dicho, que también podía ser un acoso de luego público a Calvente, y desde luego Iglesias tendría que pedirle perdón también públicamente a Calvente porque él se equivocó y además lo ha dicho el juzgado, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, lo que hemos ido desmontando desde Confilegal es que ese robo de la tarjeta de teléfono de Bolsa, hemos publicado los audios, el contenido de los audios de los testigos y los imputados, ¿no? La Audiencia Nacional sobre este caso, y al final lo que se va viendo es que es un montaje, como estabas comentando, y que lo usa estratégicamente en las elecciones de turno, pues para ganar puntos de cara a los ciudadanos, porque era la policía patriótica los que les perseguía y era un partido en punto y mira. Todo se ha quedado desmontado absolutamente la Audiencia Nacional y, como decís ahora, tendremos que ver qué hace el juez García Castellón, si archiva la causa, si realmente lleva al Tribunal Supremo a Iglesias en condición de investigado. Eso es justo la noticia siguiente que deberíamos ya de contar los periodistas en cuanto el juez García Castellón resuelva esta situación. Por otra parte, hay que decir que Calvente, ¿por qué cuenta todo esto? Pues por una sencilla razón, porque Gloria Lizo, que es la vicepresidenta tercera del Congreso de los Diputados, le encarga que haga una investigación desde dentro. Entonces, si Calvente le llegó a dar el informe que redacta durante meses con todo lo que estamos viendo, que no se publicaban las cuentas, falta de transparencia, opacidad, red empresarial, como estabas contando, incluso está apuntando presuntamente a que Monedero podría ser el intermediario entre Neurona, la empresa mexicana, y Podemos para esos contratos, incluso
presuntamente ficticios, perdón, podría haber tenido un beneficio económico personal. O sea, está poniendo cosas muy graves. Pero es que es Gloria Lizo la que le encarga esta informe que finalmente acaba ante la Guardia Civil a finales de diciembre de 2019, y Gloria Lizo, con la responsabilidad política que tiene en el Congreso de los Diputados y en el partido, está callada. Es como si no fuera con ella, y además está citada como testigo el próximo 15 de septiembre en el juzgado 42, y ahí desde luego no puede mentir, porque un testigo en España no puede cometer perjuicio, y esto lo sabe muy bien nuestro abogado. Quiero contar solamente, antes de darle la palabra a Agustín y a Polonia, la diferencia entre la Gürtel y este caso. La Gürtel se decidió en una cacería. Esto ya se nos olvida. Pero hubo una cacería entre un ministro de Justicia, nada más y nada menos, y un juez, donde deciden días, bueno, apenas muy poco tiempo antes, cuando se lanza esta cacería que finalmente se llamó Gürtel. Aquí no hubo ninguna reunión entre ningún ministerio. Aquí hay un abogado, un ex abogado, que es el que va a la justicia porque Iglesias le reta y le dice, si tienes algo que decir, vete al banquillo. Por eso Calvente siempre irónicamente dice, yo hice lo que me dijo Pablo Iglesias, ir a los juzgados. Y aquí estoy. Y por eso lo estoy diciendo. Y la sociedad tiene todo el derecho a exigirle responsabilidades a Iglesias. Y voy a poner otra cuestión sobre la mesa. Podemos le pagó a la tía de Pablo Iglesias, a Paloma Pérez Marín Turrión, una comisión de 72.000 euros por intermediar en la compra de la nueva sede del partido, que costó más de 2 millones de euros. Quiero decir que la tía, que es agente inmobiliaria, le fue y le dijo, oye, tengo esta propiedad, quizás te interese. Es una empresa que quebró, un chollo, 2 millones de euros, un edificio, hay que remodelarlo, etcétera. ¿Qué te parece? Y yo me llevo mi comisión. Esto, les pregunto, abogados, ¿esto es delito? Obviamente no. Obviamente no. Mira, aquí la cuestión está en algo fundamental. Cuando Podemos nace con una finalidad básica de luchar contra la casta y de la regeneración política, de regenerar políticamente este país. Al poco de estar, se han convertido en casta de la casta. Y eso no es políticamente reprobable, que una persona cobre una comisión por la venta de un piso, por Dios, o por la venta de una absolutamente para nada. Pero ciertamente, para el concepto de la regeneración política, no deja de ser, son exactamente los mismos perros, con el mismo collar. Y si no es delito, Agustín, ¿por qué el tesorero decidió esconder el nombre de la tía? Bueno, ¿por qué quitó lo de Turrión para que no se sepa que era familiar del vicepresidente segundo de gobierno? En este país casi nos conocemos casi todos. Vamos a ver, de verdad, no hagamos... Es que el problema de todo esto es intentar sacar punta a algo que es absolutamente evidente. Claro que claro que en Podemos ha podido haber... se han podido cometer delitos. No me cabe la menor duda. Y a las pruebas me remito. Cuando Pablo Iglesias hace el rentoy, utilizando una palabra del mus o de las cartas, hace el rentoy a Calvente, sabe que Calvente no puede decir absolutamente nada porque le protege el secreto profesional. El problema es que se le olvida que a lo mejor Calvente podía tener un as debajo de la manga, que es la propia defensa. Y el propio código deontológico del colegio de nuestra profesión nos permite, para defendernos, utilizar esas armas. Y es ahí donde sale el problema para Pablo Iglesias y para Podemos. Insisto, la credibilidad la da la aportación de pruebas, no el mero hecho de denunciar. La clave está en la aportación de pruebas. Cuando Calvente hace una declaración como la que ha hecho antes de ayer, diciendo, oiga, yo denuncio todo esto, tiene que aportar pruebas, porque si no todo quedará en agua de borrajas. Y la clave está en eso. Polonia, ¿no puede haber un delito de administración desleal en este tema? Sí. Quiero decir, artículo 252 del Código Penal. Serán punibles los que, teniendo facultades para administrar un patrimonio ajeno, emanadas de la ley, encomendadas por la autoridad o asumidas mediante un negocio jurídico, las infrinjan, excediéndose en el ejercicio de las mismas y de esa manera causen un perjuicio al patrimonio administrado.
Yo entiendo que sí, porque es que además lo que estamos acostumbrados es que el Podemos es el señor Iglesias, no nos equivoquemos. La gente en Podemos y para el señor Iglesias la gente no pintamos nada y le damos exactamente igual. Él es el partido, él decide todo lo que se hace y efectivamente yo creo que podría haber un delito. Y aparte nos da la intuición de que una persona que hace eso con el dinero de su propio partido es capaz de hacerlo con cualquier dinero. Es decir, venga de donde venga. Es capaz de comprarse un chalet en Galapagar. Bueno, lo de comprarse el chalet, eso, bueno, entraría dentro de que ha mentido y ha engañado a todos sus votantes cuando decía que se iba a quedar en el piso de Vallecas. Pero eso ¿En no el se precio también? ¿En el precio probablemente también? ¿En las condiciones del crédito hipotecario probablemente también? Pues mira, yo no entiendo del mercado inmobiliario, pero a mí un chalet así, por ese dinero, me parece que fue una ganga muy sospechosa. Pues yo no sé si también intervino su tía, como en el caso de esto. Se dice que sí, Polonia. Entonces, esa comisión sí está bien pagada. A mí todas estas vinculaciones me parecen más que sospechosas y me parecen que tienen tintes delictivos. Y por cierto, Agustín, el Tribunal de Cuentas sí investigó a Podemos, por cierto, por pagos irregulares. ¿Qué ha estado investigado? ¿Qué ha estado investigado? ¿Que siguiera estando investigado en otros delitos? Sí. Pero ¿qué ha estado investigado? ¿Que la Fiscalía está investigando? También. Polonia. Y que una persona así, insisto en lo que decía el otro día, que es que no puede estar en el CNI y no puede tener acceso a información de diputado y no puede tener acceso a información privilegiada y no puede representar a españoles ni a una comunidad de vecinos. Es que una persona que tiene la espada de Damocles, que es presuntamente responsable de multitud de delitos, que no representa a nadie, pero es que ni a una comunidad de vecinos. Vecinos que, por cierto... le quiero dar la palabra a María Montero y luego a Agustín. María. Sí, me gustaría puntualizar un par de cosas porque efectivamente que la tía de esas gestiones esto es un delito. Ahora, además es que Calvente esto no lo denuncia. Lo que se denuncia es la licitación de las obras que además estaban presupuestadas para 600 y pico mil euros y acaban en 1.200.000 prácticamente el doble. Eso sí que lo estaba denunciando Calvente, pero por otra parte hay algo incluso de mayor gravedad que sí que hay habla de administración mundial, y es que la empresa Kinema, cooperativa Kinema, que pertenece a Rafa Mayoral, donde también estaba de vicepresidenta, la actual gerente del partido, Rocío Bar, que por cierto, tesorero y gerente, sin ellos esto no se hubiera podido hacer y además les suben, tienen un sobresueldo de 600 euros más mensuales y son los que posiblemente tienen el sueldo más alto del partido. O sea, esto hay que ponerlo también en valor, pero es que Kinema realmente no tiene licitación y sin embargo se dedica a asesoría laboral a todos los miembros del partido. No está por escrito, pero sí tácitamente están obligados a tomar los servicios de Kinema con unas cantidades muy elevadas y eso tiene muchas discusiones dentro del partido. Entonces, es un dato que no tenemos porque no publicaban los datos de las cuentas del año 2018. Pero fijaos, Kinema lo que habrá facturado a estas alturas, y ahí sí que está Rafa Mayoral, que tiene fondo, otro diputado, por cierto, que tampoco da la cara en el Congreso. Kinema, me has dicho Kinema y me he acordado de, creo que también se llevaban un buen pellizco de subvenciones en el Ayuntamiento de Madrid, si mal no recuerdo. Bueno, Agustín. El Tribunal de Cuentas prácticamente ha analizado y a todos los partidos políticos, a todos, y a todos los partidos políticos importantes más, y le ha hecho miles de acotaciones a sus cuentas porque, insisto, decía un día que digamos que la financiación de los partidos políticos es un problema eterno en este país y desgraciadamente lo va a seguir siendo hasta que este país no cambie de sistema en relación a los propios partidos políticos. Insisto, aquí hay un problema, Polonia, que aunque a ti te parezca y que no puedas ser presidente de la comunidad de vecinos, probablemente en tu comunidad de vecinos no lo elegirían, ni en la mía tampoco, pero es que representa a muchos ciudadanos de este país. Y creo que lo que realmente hay que hacer es hacer una labor didáctica en relación a todo esto. En este país existe mucha gente que vota a un partido más allá de lo que venda, sino simplemente por lo que representa o por lo que entienden que representa. Y realmente es ahí donde hay que luchar. Y hay que luchar con credibilidad. Y hay que luchar con un mensaje absolutamente claro de lo que representa realmente Podemos, de lo que es realmente Podemos, de lo que, ya no ideológicamente, sino lo que representan personalmente las personas que lideran Podemos. Y ahí es donde hay que enfrentarse. Y hay que enfrentarse con verdades inquebrantables.
Y hay que enfrentarse con realidades absolutas, no con mensajes que se pierden y se divagan y que además que son fácilmente rebatibles, como tú decías. Es que Pablo Iglesias está investigado. No, mire usted, Pablo Iglesias no está investigado. Es muy fácil. Es muy fácil pelear contra eso. Hay que decir, oiga, mire usted, esto no es como le están vendiendo, les están engañando. Y ahí es donde juega un papel muy importante, y lo digo con todo el cariño del mundo, programas como estos para la gente que nos pueda ver. Y esto debería tener una traslación en medios de comunicación a nivel nacional y con más posibilidad de enfrentarse. Porque cuando sale el señor Monedero en una televisión, arrolla a todo el mundo, porque en el fondo acaba, digamos que, disimulando el mensaje y acaba vendiéndose como una víctima. Y no es ninguna víctima de nada. Es simplemente un elemento para una ideología que pretenden perfectamente un objetivo. Y hay que enfrentarse a eso, pero hay que enfrentarse a eso con la verdad y con la realidad. ¿Tú escuchaste, Agustín, a alguien en alguna televisión que le preguntase a Monedero por la consultora Neurona? Bueno, hoy lo he escuchado. Hoy lo he escuchado. Y ha venido a decir algo así como, pero oiga, perdone, yo no puedo trabajar. Hombre, claro que puede usted trabajar, sin el menor género de duda. O sea, hoy estamos grabando, hoy es jueves 30, hoy, del caso Neurona se viene hablando hace meses, pero hoy has escuchado que le han preguntado por fin a Monedero sobre el caso Neurona. Pero es que Neurona simplemente, oiga, pues claro, ¿cuál es el problema? Yo he hecho un informe por Neurona, ¿cuál es el problema? Hombre, pues Agustín, claro, es muy fácil ir a televisiones cuando las has subvencionado, por decirlo de alguna manera, a todas con más de 15 millones de euros. Es decir, ¿cómo 15, 25? ¿Cómo? ¿Una paga de 15 y otra de 10? ¿Cómo? Entonces, es muy fácil y supongo que se sentirán muy cómodos, porque ya sabes lo que dice el refrán, no se muerde la mano del que te da de comer. Entonces, es muy fácil ir a esas televisiones y por supuesto que no te van a hacer preguntas incómodas porque para eso lo estás haciendo. Que estos no están inventando nada, pero tampoco dan puntadas sin hilo y además lo están haciendo con el dinero de todos. Así es muy fácil ir. Polonia, en Telecinco, que es una de, según tú estás queriendo decir, una de las televisiones subvencionadas, está exactamente igual. No es que lo dice Polonia, no, esto es así, ¿eh? Claro, pero hechos, pues esto es un hecho. Vale, pero no nos olvidemos, esto es un hecho. Pero no nos olvidemos de una cosa. Exactamente igual que está el señor Monedero, también está el señor Inda. Y exactamente igual que va Esther Palomera, está Carlos Cuesta. Oiga, vamos a ver, que sí, pero si yo estoy completamente... No, a mí no me lo vayas a contar, que yo lo he padecido exactamente igual que tú. Que yo te he visto a ti en entrevistas cómo te han intentado masacrar, como lo han intentado conmigo, por defender simplemente algo como es el Estado de Derecho o tus propias ideas, tan legítimas como las contrarias. Hasta ahí estamos totalmente de acuerdo. Pero... es que tenemos que luchar contra eso y podemos hacerlo. Y se puede, y el señor Inda defiende sus intereses y defiende sus criterios frente a Monedero, frente a la señora Esther Palomera, frente a la señora Cristina Fallarás y frente a todo aquel que está vendiendo un concepto absolutamente equivocado y le está vendiendo a la gente un concepto absolutamente equivocado de lo que es la realidad, o al menos como yo lo veo. Pero al fin y al cabo, esa es la libertad. María, ciérralo tú porque me tengo que ir al tema de los golpistas. Sí, pues ya brevemente me gustaría recordar que financiación para su productora ya tenía desde Irán y desde Venezuela, donde además esto lo ha contado el compañero Enrique Arriobo y publicó además facturas y todo donde ellos querían pagar cosas ya en B, en fin, que esto está más que acreditado y fueron portadas de medios, ¿no? El Economista en este caso hace mucho tiempo y ahí tampoco pasa nada. Pero es curioso, vamos a un dato clave que estoy dando, es la financiación de Podemos, que es lo que se investiga en este momento en el juzgado 42 de Madrid y efectivamente se están retrotrayendo a que cuando Podemos recibió financiación en el año 2014, a lo mejor luego, presuntamente, desde los fondos de Podemos, que es lo que denuncia Calvente, que quieren descapitalizar, saquear, literalmente dice Calvente al partido, ahora tendrían que verse en el sentido inverso, tendrían o presuntamente han financiado partidos extranjeros a cambio de la ayuda que ellos recibieron hace un tiempo. O sea, esto está en el juzgado 42, hemos accedido a la información, a la denuncia, a autos, y esto es lo que se está investigando en este momento. Por lo tanto, vamos a poner el foco en el que ponerlo. Financiación irregular de Podemos hace tiempo y ahora devuelve esa financiación a partidos extranjeros, cosa que no es legal. Pues eso es lo que se está mirando en el juzgado 42. Bueno, pues nos hemos excedido de tiempo, pero quiero simplemente hacer una ronda con un tema que ya tratamos la semana pasada, pero finalmente el Supremo ha decidido que los golpistas se quedan
en la cárcel. Es decir, la justicia suspende el tercer grado de los presos del proceso. La jueza acepta la petición de la fiscalía e impide que los presos salgan de la cárcel. Bueno, es curioso, es noticia que en este caso la justicia ha sentenciado en contra de esta gente, la cual parecía que tenía bula, ¿no? Porque el presidente, ¿se acuerdan que el presidente Sánchez dijo la fiscalía de quién? La fiscalía depende de quién, depende de mí, de quién va a depender. Por lo tanto, yo hago lo que me sale de la gana. Bueno, rápidamente, Polonia. Yo creo que es que se han confiado demasiado. Es decir, yo creo que es gente que se piensa que está por encima del bien del mal, que está por encima de la ley y que tienen derecho a todo. Se les aplica de una forma muy ventajosa el artículo 100.2 y ellos, en vez de aprovechar esta ventaja que tenían, que rara vez se aplica, pues lo que hacen es salir y decir que lo volverían a hacer y empezar a dar mítines. Entonces, la prisión tiene finalidad de reinserción, por supuesto, pero también tiene finalidad disuasoria. Entonces, si tiene finalidad disuasoria y estos que no han cumplido ni siquiera la mitad de la condena, lo primero que hacen cuando salen es decir que lo volverían a hacer, que están orgullosos de lo que han hecho y dar un mitin, pues evidentemente no han dejado más opción a los jueces que volver a meterles en la cárcel. Agustín. En este país vivimos en un pulso al Estado, un pulso brutal. Un pulso al Estado del 78, un pulso al Estado constitucional y un pulso que mantiene al actual presidente del gobierno. Y eso es absolutamente así. Y eso crea una situación tremenda de conflicto. ¿Por qué? Porque los independentistas catalanes están con la sensación de que tienen la llave del gobierno del Estado. Y eso hace que la situación sea dramática, dramática. Y hace que cualquier decisión judicial, en este caso una decisión judicial absolutamente ajustada a derecho, porque el tercer grado de los presos era absolutamente irracional, hablaba de la mitad de la condena, 2 años, 2 años y pico en prisión, condenas de 11 años, de 9 años, es absolutamente ridículo. Yo estaba loco porque los mantuvieran en prisión para empezar a meter peticiones de tercer grado en el juzgado, porque evidentemente, oiga, siguiendo el criterio por analogía, siguiendo el criterio todo el mundo a la calle. Oiga, amnistía total para todo el mundo. Venga, vámonos. Porque al final, eso es lo que, por ejemplo, ocurrió con el famosísimo principio europeo que puso en libertad a muchísimos violadores por poner en libertad a un miembro de ETA. Eso es lo que está pasando en este país. El Estado de Derecho está absolutamente coaccionado por las ansias de gobierno, en este caso del señor Sánchez, que pues nos mantiene a todos en un estado de vilo constante. Cuando el magistrado actual presidente, ministro de Interior, decía que acercamiento de presos no, ahora es acercamiento de presos sistemático. Cuando se hablaba de que presos políticos, no presos políticos, el presidente dice una cosa y el vicepresidente dice la contraria. El vicepresidente pretende condicionar el resultado de los tribunales en función de sus intereses políticos, no matando a Montesquieu, sino fusilándolo tras una valla. Eso es estalinismo puro, eso es confundir el Estado de gobierno. María, ciérralo tú, venga. Pues cómo empezamos, y es que Ortega Smith precisamente fue un propulsor del juicio del proceso, hizo una labor como abogado impecable y bueno, pues es una persona que me encontraba en muchas batallas apoyando a la Policía Nacional, a la Guardia Civil, a los funcionarios de prisiones, y siempre ha dado de la ley, la defensa del Estado de Derecho, y eso es indiscutible en su caso. Y yendo a lo que estamos comentando, bueno, pues esta injerencia de toda la ley que no lo pueden evitar y que deberían mantenerse muy alejados de los dictámenes del Poder Judicial, respetar la separación de poderes que tenemos en este país. Bueno, pues no acaban de reconocer esa pérdida, y luego me parece lamentable que no reconozcan sus errores políticos, y que además montar un independentismo con fondos públicos es muy fácil, pero a lo mejor con fondos privados se hubieran pensado y a lo mejor no habrían dado los pasos que han dado. Es decir, que no solamente hablamos de política, sino que hablamos de fondos públicos que se podrían empleado para los catalanes para cosas mucho más importantes como la sanidad o los derechos sociales, y eso parece que no les importaba tanto. Por lo tanto, mientras los presos por sedición, además, pues no muestran arrepentimiento, reconocimiento del Estado de Derecho, respeto a la democracia, a los ciudadanos, pues realmente creo que lo van a tener complicado, que la Fiscalía lógicamente se opone, porque además el papel de la Fiscalía es hacer lo que han hecho, recurrir ese tercer grado, y si no lo hubiera hecho la Fiscalía es que algo en el Estado de Derecho tampoco funcionaría.
Por tanto, creo que cada uno está cumpliendo su papel. Ellos van a seguir con su papel político, pero creo que fracasado, y además eso creo que con el tiempo se va a ir diluyendo, y que la sociedad catalana tiene un poquito de tiempo de madurar para darse cuenta que el independentismo de Cataluña es más un tema político que práctico, y que además han perdido un montón de empresas en esta batalla política y han visto mermada su economía, lamentablemente. Además ahora tienen también casos de COVID y de rebrotes, que además de aquí todo mi cariño y solidaridad a Cataluña, y que desde luego pues que no es de recibo que Torra siga en esta batalla perdida sin respetar la democracia ni a los catalanes. Bueno, pues les agradezco muchísimo, gracias por habernos acompañado esta temporada, esperemos volver en septiembre. María Montero del Confilegal, muchísimas gracias. Agustín Martínez, un placer como siempre, pasa buen feliz verano. Polonia Castellanos, lo mismo para ti y les deseo lo mejor, descansen. En septiembre, si Dios quiere, nos volvemos a ver. Gracias por habernos acompañado.